El pensamiento de hoy pertenece a la Sagrada Escritura, el libro de los Proverbios, y dice así: yerran, es decir, se equivocan, los que hacen el mal. Parece una frase sencilla, casi obvia, pero en realidad no lo es, porque establece una relación dialéctica, muchas veces desconocida, entre las dos facultades principales del hombre, que son la inteligencia y la voluntad. Ya que hacer el mal o el bien, se atribuyen principalmente a la voluntad, el deseo, el querer, ¿no? El error, en cambio, yarran, se equivocan, el error se atribuye a la facultad intelectual, de conocimiento, ¿no? A la inteligencia. Aquí, sin embargo, el libro de los Proverbios está, no digo identificando, pero sí estableciendo una relación que no es sencilla entre el error, yerran, y el mal, los que hacen el hacer, el querer, el hacer el mal, ¿no? Entonces, quería proponerles reflexionar brevemente acerca de esta relación, que obviamente ha sido estudiada por la filosofía y desarrollada, pero tenemos que tener en cuenta que más allá de las respuestas que existen, ¿no? Ya sea por el lado intelectualista, ¿no? Los que piensan que el mal es un error, fundamentalmente, ¿no? Generalmente dicen que Sócrates pensaba así. O bien los que creen que el error es algo exclusivamente de la voluntad, sin participación de la inteligencia, que tampoco es así. O sea, tenemos que tener en cuenta que en el hombre hay diversas facultades, ¿no? Que estudia la antropología. Pero que a su vez que esta distinción de facultades no nos tiene que llevar a la separación. Porque el hombre es una unidad, yo, ¿no? Y en ese yo, de forma inaccesible muchas veces, se unen estas cosas que en el análisis que hacemos se distinguen, ¿no? Como la voluntad y la inteligencia. Hablando de Sócrates, tengamos en cuenta que en la antigüedad griega se creía que el hombre no era del todo libre, sino que había un destino. Y entonces que el hombre hacía las cosas necesariamente movido por una fuerza superior. Y el caso que generalmente se cita cuando se habla de esto es Edipo. Como ustedes saben, Edipo se casa con su madre y asesina antes a su padre sin saberlo. Pero es una ignorancia insalvable, inevitable. Edipo podría haber dicho: si yo lo hubiera sabido, si yo hubiera sabido que al que maté era mi padre y con la que me casé era mi madre, no lo hubiera hecho. De modo aquí la ignorancia de Edipo es la razón de su acción. Yerran los que hacen el mal. Obviamente Edipo hizo algo malo, pero su error es insalvable. Y entonces, ante un error insalvable, ¿hasta qué punto es responsable Edipo de lo que hace? Y no es víctima de la ignorancia, ¿no? En la visión cristiana de la vida, creemos que el hombre, más allá de todo lo que ignora, que es mucho más que lo que sabe, es capaz y aún más tiene el deber de saber las cosas elementales de la vida. Los 10 mandamientos: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. De modo que, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, cuando fueron
enjuiciados y condenados los criminales de guerra, ¿no? Los nazis, los directores y qué sé yo de los campos de concentración, obviamente no podían decir ellos, yo no sabía. Lo decían, es más, decían, bueno, yo estaba obedeciendo. Si estabas obedeciendo, pero no puedes decir que yo no sabía que matar a un inocente o a un pueblo entero es un crimen, aunque no esté escrito. No hace falta que esté escrito para no saberlo, ¿no? Porque obviamente en aquella época todavía no estaba estipulado, no estaba codificado el delito del genocidio. Pero aún así tenías que saberlo, ¿no? Hay cosas que no podemos no saber, ¿no? Si yo tiro un ladrillo por el balcón del 7º piso, y le cae en la cabeza a un peatón, no puedo decir, bueno, yo no sabía que estaba pasando un peatón. Bueno, no lo sabías, pero tenías que suponerlo. O sea, hay conocimientos que estamos obligados a tener, ¿no? Ahora bien, tenemos que acá diferenciar entre el conocimiento de las consecuencias del acto malo y del acto malo en sí. Decir, bueno, yo no sabía que iba a tener determinadas consecuencias. Sí, pero sabías que la formalidad, el acto en sí era malo, más allá de las consecuencias, ¿no? Es importante esta relación, ¿no? Y es absolutamente actual porque hay una ignorancia, como dije, insalvable. Esto, Santo Tomás, que es amigo de las distinciones, no distingue entre ignorancia antecedente, concomitante y consecuente, ¿no? Que es interesante, él lo llama ignorancia afectada. Es decir, no es cuando no sé y porque no lo sabía lo hice, sino es no quiero saber, ¿no? Eso lo llama ignorancia afectada, el querer no saber, que es algo muy propio del hombre. Luis, ¿no? El gran escritor y apologeta cristiano inglés, dice que es muy propio del hombre el querer no saber, el cerrar los ojos ante la realidad. De modo que la ignorancia es una ignorancia afectada. No quiero saber, y esa ignorancia que yo provoqué con mi voluntad produce sobre eso, en fin, una serie de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, Oppenheimer es el que inventó la bomba atómica, ¿no? En los Estados Unidos recientemente salió una película acerca de él, un tema muy interesante. Y él dice, bueno, yo soy ingeniero, soy físico, a mí no me corresponde saber para qué van a usar la bomba, como si la pudieran usar para algún otro fin que no sea el exterminio de miles de... Pero él dice, bueno, mi límite es yo soy ingeniero, no soy político, tampoco soy moralista. Entonces la película plantea esto de los límites que se autoimpone Oppenheimer y que ni él mismo se cree, ni él mismo cree que puede ignorar o tiene derecho a ignorar las consecuencias negativas de su invento, ¿no? Es interesante los límites de la ciencia y de la ética, ¿no? Y cómo el científico o la ciencia tiene que estar impregnada también por un sentido ético. Interesante. Más actual, imposible, ¿no? Caso también, ya que estamos hablando de película, hay una película que se llama El sonido de la libertad, acerca del tráfico de niños, generalmente centroamericanos, como esclavos sexuales de ambos sexos, ¿no? De niños y niñas, que son secuestrados y vendidos, ¿no? En los Estados Unidos, en países ricos, en Europa, en Rusia, qué sé yo. Y entonces los productores de esta película cuentan de las dificultades que tuvieron para difundirla, porque no era un tema que Hollywood quisiera saber. No es un tema entretenido, mejor no saberlo. Cerremos los ojos a esto.
porque no es taquillero, no vende, ¿no? Subestimando a la gente, pero en realidad la película sí vende, porque la gente no es tonta y necesita, quiere saber, ¿no? Aunque sea un dolor muy profundo, tenemos que saberlo, no podemos vivir viendo solamente películas de amor o Rambo o no sé qué, o serie de Netflix, conocer la verdad, ¿no? Es decir, entonces los grandes productores o los grandes medios de difusión, no, mejor esto, no, mejor no hay que saberlo, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? O sea, está la ignorancia afectada. Entonces hay una ignorancia antecedente que puede ser, en fin, que no tiene ninguna culpa, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, a causa de la ignorancia, estoy en una reunión y agarro un celular, un teléfono celular idéntico al mío y me lo llevo, no estoy robando, o sea, estoy robando. O sea, ante la ley de repente puedo hasta ir preso, pero moralmente no tengo ninguna culpa porque no fue culpable, fue una ignorancia, sí, pero que, en fin, que es excusable, ¿no? Si alguien pone en el tarro de azúcar sal y yo le pongo al café sal, si no es culpa mía, porque el tarro decide azúcar. Este tipo de pequeñas ignorancias las cometemos todo el tiempo, ¿no? Pero la ignorancia antecedente hace referencia al mal, ¿no? Yerran los que hacen el mal, dice la escritura. O sea que el mal tiene un componente cognoscitivo y se equivocan en el fondo, entiendo yo, se equivocan porque el mal solamente produce mal. O sea, los frutos del mal, aunque sean dulces, terminan siendo amargos, ¿no? Y esto hay que saberlo, hay que suponerlo o hay que creerlo. Hay que creerlo, ¿no? Más allá que no tengamos experiencia, hay que saber que al hijo pródigo no le fue bien, le fue mal. Entonces la escritura nos está diciendo que hacer el mal no solamente está mal, sino que es un error existencial, ¿no? Es un error que después quizá tengamos que, en fin, arrepentirnos y llorar. Entonces no lo hagas, la conclusión, no lo hagas, ¿no? Bien, ignorancia antecedente, concomitante, consecuente, ¿no? Ignorancia, en fin, salvable, insalvable, la ignorancia de Edipo, la ignorancia nuestra, ¿no? La necesidad también de estudiar y de conocer, y la enseñanza, en fin, de la escritura que les propongo a su reflexión, que ustedes podrán hacer mucho mejor que yo. El libro de los Proverbios, entonces, yerran los que hacen el mal. Que tengan un muy buen día.